Muy buenos días, estamos aquí otra vez en Expreso TV Digital para descubrir la verdad. Y mira que estamos leyendo el Expreso del día de hoy y encontramos pues que están en un ping-pong de echarse la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Yo recuerdo que cuando hice mis estudios de ciencias administrativas en ESAN, una de las clases que recuerdo mucho es esta de quién tiene la culpa o quién tuvo la culpa, que es un tremendo error en administración, buscar al culpable, porque eso te restringe el buscar soluciones a futuro, ¿no? Te limita el panorama. Y sin embargo acá, pues, en lugar de estar resolviendo el problema, están buscando culpables. Y hemos escuchado la declaración del señor Vizcarra, echándole la culpa a Alan García. Dice que Alan García firmó el contrato con Odebrecht para hacer esta obra y que por esa razón debería tener pues que responder por esta falla del tubo del desagüe que está debajo. Dice, está la estructura del tren eléctrico está muy cercana a esto y que podría haber tenido un efecto en el rompimiento de este tubo de desagüe y que va colapsando más allá. O sea, ya habían controlado el problema por un lado, ahora se ha reventado por otro lado. O sea, el problema es mucho mayor y estamos hablando del distrito más populoso de Lima, San Juan del Lurigancho, que tiene la mayor cantidad de población. ¿Y cómo es posible que esté pasando esto, ¿no? Y la prioridad de atención se está centrando, obviamente, en las familias directamente afectadas con la inundación de desagüe. Ni siquiera son aguas limpias, ni siquiera se salió al río, que podría ser agua con un poco de lodo, sino que es desagüe. O sea, la cosa más desagradable y además más peligrosa para la salud de toda la población. Y hay un tema que está afectando a toda la población de San Juan del Lurigancho, que es el corte del agua, ¿no? Así que yo pido a toda la ciudadanía que pueda sensibilizarse frente al problema que está pasando toda la población de San Juan del Lurigancho y llevarles agua por todos los medios posibles, ¿no? Toda organización civil, toda institución religiosa y secular, todas las convocamos a que lleven agua a los pobladores de San Juan del Lurigancho, que en este momento ya tienen como 4 días, ¿no? Que no se pueden bañar, no tienen agua ni para tomar, ni imagínense niños, ancianos, y con el calor que se está generando en este momento, hay días que son muy calurosos, se pueden generar casos de deshidratación y de enfermedades colaterales. De tal manera que buscar en este momento culpables no es razonable. En este momento hay que resolver el problema y tratar de resolver el problema, porque una de las cosas, y yo le tuve que contestar en un WhatsApp de estos, de tantas redes que uno tiene, que decían, pues, me publican la declaración del señor Vizcarra echándole la culpa a Alan García. Yo no tengo ninguna simpatía por Alan García. Sin embargo, es obvio que quien es responsable de esto, ¿no es cierto?, es la empresa que hizo la obra, en este caso Odebrecht, contra la cual, dicho sea de paso, ahora se celebra una marcha ciudadana de protesta por no solamente este caso, es por la pretensión que tiene esta empresa de querer seguir operando en el Perú, más allá de la gravísima responsabilidad que tendrían los fiscales que están haciendo un acuerdo extra legem, o sea, en contra de la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley de contrataciones del Estado prohíbe clara y taxativamente que
se contrate a cualquier empresa que tenga un juicio pendiente con el Estado. Si usted tiene un juicio por incumplimiento de contrato, ya no puede contratar con el Estado. Imagínese por los graves delitos y la gravísima afectación patrimonial y moral a la nación que ha hecho la empresa Odebrecht, y que en este momento se esté pensando en que siga operando en el Perú. No solamente es la burla de la dignidad nacional de todos los peruanos, sino que cómo es posible, qué habas se están cocinando por debajo de este acuerdo, y que yo ya empiezo a dudar muchísimo de la idoneidad e integridad de los fiscales que están participando en esto, porque están hablando de hacerse un acuerdo, un pacto con la empresa Odebrecht que va en contra de la ley, cosa que no pueden hacer los fiscales, dicho sea de paso, porque es algo que nadie puede hacer. Los fiscales no tienen corona para hacer contratos en contra de la ley, pero además de esto, aceptar una indemnización ridícula frente al gravísimo daño patrimonial que ha ocasionado al Perú y que lo sigue ocasionando, ¿no? Estamos viendo este tema de San Juan del Lurigancho, y que en este momento, a ver, que venga a responder, pues, Odebrecht con sus recursos por resolver este problema. No, han llamado a Sedapal y ahora le echan la culpa al Ministerio de Vivienda, que alguna responsabilidad deben tener en la supervisión de la obra. ¿Por qué razón? Porque finalmente, y eso es soy abogada penalista y conozco esto, hay una gravísima corrupción en el tema de las supervisoras. Para que se entregue una obra, no supervisa la entidad directamente responsable, sino son supervisores que son contratados. Y esos supervisores vienen y piden plata para probar, para dar la conformidad de una obra, piden dinero. Esto es sabido, hay muchísimas denuncias penales sobre esto, y entonces, ¿cómo es posible? En este caso me queda clarísimo que hubo corrupción de los que debieron supervisar debidamente esta obra y no lo hicieron. Muy bien, hay muchas cosas para encontrar responsables, pero lo fundamental en este momento es resolver esos problemas. Entonces yo aliento a que esa marcha que van a hacer en contra de la empresa Odebrecht se emprenda también y se comprenda, se amplíe a quien debe comprenderse en esta, digamos, como objetivo contra quien se debe plantear esta marcha, que es precisamente la Fiscalía de la Nación, los fiscales responsables de hacer este acuerdo, porque no tendríamos que hacer ninguna marcha contra Odebrecht si tuviéramos en este momento autoridades que respondieran por la defensa de los intereses del Perú. Entonces, ¿quiénes son los principales responsables? Los del Ministerio Público, pues, ¿no? El fiscal Domingo Pérez y el fiscal Rafael Vela, que nosotros celebramos en un momento que hayan asumido una investigación seria contra la señora Keiko Fujimori, porque nadie la quería investigar. Entonces, en buena hora, pero con respeto, pues, al principio de legalidad, el respeto a las garantías de la Administración de Justicia Penal, que no lo están observando. Y en este caso, es muy penoso que están, y nos hemos enterado además porque el señor Pedro Gonzalo Chávarri, el exfiscal de la Nación, nos dijo a la Nación, se está tejiendo un acuerdo, ¿no es cierto?, que comprende solamente 4 casos de las 41 obras que ha hecho Odebrecht, son 41 contratos, ¿no? Solamente 4 van a formar parte de este acuerdo. Y además, aparte de este acuerdo que solamente comprende a 4, habría que preguntarles a los fiscales, ¿por qué solamente los 4? Y lo otro es, ¿por qué tendrían estos fiscales que aceptar todo lo que Odebrecht quiere? Seguir operando en el Perú, darnos 5 soles de indemnización, ¿no es cierto?, y burlarse de todos los peruanos. Entonces, esto es algo inconcebible. Ese contrato ya es un contrato de corrupción, algo que el Perú no puede permitir. Así que yo celebro que esa marcha del día de hoy, que va a partir de la plaza, entiendo que es de Miraflores, ¿no es cierto?, ¿cuál es la plaza esta? Del Parque Kennedy, ¿no? Parte del Parque Kennedy va a marchar hacia la Embajada del Brasil. O sea, a lo que se le puede pedir al gobierno de Brasil es que, por favor, más bien aliente que la Fiscalía brasileña y el Poder Judicial brasileño, que están investigando también el caso Lavallato allá, aporten, pues, sin condiciones, ¿no es cierto?, la información que el Poder Judicial y el Ministerio Público de Perú requieren para no tener que estarnos sometiendo a acuerdos absolutamente deleznables. Muy bien, estamos entonces por comenzar nuestro programa ya el día de hoy y tenemos como nuestra invitada a la congresista Tamar Arimborgo, que la han puesto los medios de prensa contratados por el gobierno en el candelero en este día. Y esta congresista, yo quiero dar testimonio de que conozco su trabajo, desde que comenzó su trabajo en el Congreso, ha tenido una tremenda preocupación, una constante preocupación
de apoyar lo que son las acciones de todo este movimiento pro vida, el movimiento que ha estado en contra de la ideología de género en el Perú, pero no porque tenga una perspectiva religiosa respecto a este tema, sino porque ella es abogada y ella sabe perfectamente que lo que nos están haciendo en el Perú es inconstitucional, está vulnerando derechos fundamentales que el Perú ha reconocido como parte de los tratados internacionales de derechos humanos y que está afectando gravemente a la niñez peruana y por supuesto a las familias, porque los niños no están solos en el escenario, son parte de una familia de padres que están siendo gravemente afectados con la destrucción mental, física y moral de sus hijos por medio de la ideología de género. Y vamos a analizar con ella un proyecto de ley que ella ha presentado y que ha sido objeto de burla, de tonos sarcásticos, y hasta su propia bancada ha pedido, el señor Tubino, el congresista Tubino, le ha pedido que retire el proyecto. ¿Por qué, congresista Tubino? Cuando se presenta un tema en debate en el Congreso, pueden haber 20 proyectos sobre el mismo tema. Y lo que dice este proyecto, que ahora vamos a conversar con la congresista Tamara Arimborgo, lo que más se le ha cuestionado es el tema de que si el enfoque de género, dicen las notas, ¿no?, produce cáncer y sida. Eso no dice el proyecto de ley, pues yo les pido que lo lean, que tengan la mínima seriedad de leerlo. Y a continuación vamos a conversar de eso con la congresista Tamara Arimborgo. Muy bien, estamos aquí con la congresista Tamara Arimborgo y yo quiero felicitar a la congresista, porque usted es una mujer valiente, usted es una mujer que ha demostrado tener entereza moral. Yo la vengo siguiendo sus presentaciones en el Congreso y usted ha tenido pues la hidalguía en muchos debates de decir las cosas que muchos no se atreven a decir, ¿no? Y creo que pocos lo conocen. Qué bueno que la han puesto en el candelero, pues, porque en este momento mucha gente que no la conocía la está conociendo, la está identificando. Y además, usted ha puesto un tema sobre la mesa muy importante, que es que en este debate sobre ideología de género se generaron dos bandos, ¿no es cierto? Dos bandos que a propósito, los que promueven la ideología de género en el mundo, los han inventado este conflicto, ¿no?, entre los grupos LGTBs y las ONGs que están apoyando esto porque reciben millones de dólares del señor Soros, y de otro lado, ¿no es cierto?, los grupos que ellos dicen fundamentalistas, ¿no? Yo veo mucha gente que no tiene nada que ver con la iglesia, que está metida, son organizaciones civiles, que están en contra, pues, padres de familia, que están en contra de que se imponga la ideología de género en la escuela y en la cultura social. Y en todo esta discusión ha quedado en los 2 años que tenemos de esta discusión, donde dicho sea paso, así como a usted no la dejan hablar en las entrevistas, yo ahora la voy a dejar hablar, porque después de hacer esta presentación la quiero escuchar, pero no nos dejan hablar, nos invitan a un supuesto debate
donde el que está al costado y que está en contra de la ideología de género te dice lo siguiente, ¿ah? Mentira, mentira, mentira. Entonces, disculpa, oye, cállate, ¿qué cosa? Déjame hablar. Cuando tú hablaste, yo te escuché, ¿no? Y no te dejan hablar. El mismo conductor te corta. Tú empiezas a decir, de lo que se trata es, pero, doctora, no, dígame usted, y te corta la conversación y no te dejan hablar. Entonces, esto es un diálogo de sordos donde te sientan en una entrevista para ridiculizarte porque no te dejan hablar. Y finalmente lo que persiguen es que quede en un debate de valores, de que si está bien o si está mal. Pero la congresista Tamara Arimborgo, con su proyecto de ley para prohibir la ideología de género en la educación y en las políticas públicas, ha puesto un tema que yo reconozco que necesita un poco de ampliación con estadísticas y datos que existen y que demuestran que esto es verdad, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la imposición de la ideología de género en la escuela está promoviendo que haya más casos de cáncer y casos de SIDA en la niñez, que ahora, y que muchos ya son jóvenes y que están con casos patéticos en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la virtud de este proyecto, que ahorita nos está haciendo discutir sobre este tema, y que de ridículo no tiene nada. Congresista Tamara Arimborgo, yo quisiera que me explique, ¿por qué hizo este proyecto? Desde hace 2 años hemos venido trabajando en esta iniciativa legislativa. Cuando entramos al Congreso, ya había esta demanda de los padres de familia respecto a que no habían sido considerados al momento de elaborar la currícula nacional. Y es un mandato constitucional, artículo 13, 14, 15 de la Constitución, que los padres de familia deben intervenir en la formación educativa de los hijos. Pero el Ministerio de Educación hizo caso omiso a ello e intentaba imponer una nueva currícula educativa que contiene 7 ejes transversales. Uno de esos ejes transversales es el enfoque de género. Y cuando tú les preguntas a los señores del Ejecutivo, cuando tú preguntas directamente al ministro de Educación a qué se refiere con ese enfoque de género, él te maquilla el término diciendo no, se refiere a igualdad varón-mujer. Nada más falso. Porque si tú empiezas a estudiar qué es, qué engloba la palabra género significa cómo yo me autopercibo independientemente de mi sexo biológico. Entonces, si yo me autopercibo varón y mi sexo biológico dice que soy mujer, ya engloba ya el significado de género. Entonces, cuando decimos ese enfoque de género es un enfoque maquillado, es un enfoque que no cumple con la finalidad que el ministro nos quiere hacer creer, que es equiparar la cancha varón-mujer. Ahí saltaron los señores, dijeron, no, usted está mintiendo. Señor, la página 13 de la currícula nacional lo dice claramente, que el género es el constructo social, que definitivamente tú te preguntas, ¿mi sexo va a ser un constructo social? Y cuando empiezas a revisar, ayer yo justo estaba en una entrevista y cogí esa revista que es repartida en las diferentes instituciones. ¿En qué instituciones? ¿En las educativas? En instituciones del Estado. Tú puedes encontrar esta revista, tú encuentras ahí en el hall de cualquier institución. O sea, que se compra con recursos del Estado. Por supuesto. Tú encuentras en esta revista y dice, y te empieza a dar toda una charla y un adiestramiento, edición sobre género. Y te empieza a explicar exactamente lo que encontramos. National Geographic, ¿no? Lo que encontramos. National Geographic. Y dice género, que dice la revolución del género, en donde el señor Vizcarra está totalmente imbuido, ¿no? Y comprometido. Totalmente. Entonces, cuando tú les escuchas, el enfoque de género es igualar la cancha varón-mujer, falso. Totalmente falso. Hay toda una ideología detrás de ello. Entonces, con el proyecto de ley, nosotros no hemos tocado en sí los argumentos del Ministerio de Educación respecto a su eje transversal, sino le hemos sacado la careta y le hemos dicho abiertamente su enfoque de género no es otra cosa que ideología de género. Así es. Así le hemos dicho y le hemos pedido que excluya la ideología de género de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes. Este proyecto solo tiene 3 artículos.
3 artículos. ¿Cuáles son? Objeto de la ley. Excluyase la ideología de género de todas las políticas nacionales y sectoriales aplicables a todos los niveles de gobierno dirigidas a niños y adolescentes. Artículo 2. ¿Qué entendemos por ideología de género? Voy a dar un pequeño concepto que padres revisen la currícula educativa nacional. La he sacado de ahí. Para efectos de la presente ley, entiéndase por ideología de género a la teoría que afirma que la sexualidad del ser humano se define sobre la base de la construcción sociocultural, de roles y características asignadas a cada sexo, tal cual dice la currícula nacional, así como de la autopercepción del ser humano sobre sí mismo en reemplazo de la dimensión biológica que corresponde exclusivamente a la naturaleza humana. Artículo 3. Protección de los derechos de educación y formación de los niños y adolescentes. Promuévase y reconózcase en todas las instancias del gobierno el respeto irrestricto del derecho de los padres, artículo 13 de nuestra Constitución, o de los responsables, de acuerdo a ley, de guiar al niño y al adolescente en el ejercicio de la libertad de pensamiento y conciencia, de acuerdo a su edad y madurez, repito, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política del Perú. Básicamente eso. ¿Dónde saltaron? ¿Dónde saltaron? ¿Qué tiene eso de malo? Disposiciones finales y transitorias. Ahí saltaron. Primera, en un plazo de 30 días, el Poder Ejecutivo debe descartar todos los documentos, porque a raíz de esta imposición, usted sabe más que yo, toda la documentación y todas las ordenanzas y las resoluciones a nivel ministerial que se han venido dando para fortalecer esta ideología nociva. En un plazo de 30 días, el Poder Ejecutivo debe descartar todos los documentos, materiales de uso público, textos escolares y materiales educativos que contengan o desarrollen conceptos de la ideología de género bajo cualquier denominación. Cuando pasó esto, ahí saltó pues el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque ya tiene impresos los libros, ya tiene impresos los textos, sin respetar que había un buen colectivo de padres de familia deponiendo una demanda a la espera de una sentencia respecto a este enfoque maquillado que está dentro de nuestra currícula nacional, que afecta a nuestros hijos. Entonces, cuando vieron esto, ya tienen ya los contratos, ya pues nosotros le hemos pedido al ministro Alfaro el año pasado, señor, transparente los contratos que usted tiene con las editoriales. Señor, transparente el machote que usted ya mandó a... No quiere darlo. No quiere darlo. Vio esto, saltó. Pues entonces, ¿qué hicieron? Con la presa concertada, vamos atacándola. Esto no va a salir. Y yo lamento la posición del vocero de mi bancada, y también es entendible con el cargamontón que se vino, el decidir no respaldarme. Lamento esa posición, espero que lo reevalúe. Yo tengo una inquietud acá, que quisiera preguntarte, porque la congresista Tamara Imborgo forma parte obviamente de la bancada de Fuerza Popular, que aunque ha tenido una serie de, problemas por los cuales se ha subdividido, y esto ha sido generado justamente por este gobierno, porque han estado haciendo presiones para que incluso se apruebe una sentencia que para mí es discutible, la sentencia del Tribunal Constitucional que permite la formación de bancadas inopinadas, ¿no es cierto?, con la gente que se sale de un partido político en el Congreso. Pero el tema de fondo es, ¿ustedes no se dan cuenta que todo esto es un concierto de falsedades? O sea, que hay un gobierno donde la metodología es la mentira, y que esto es un grave delito contra la fe pública, porque el gobierno tiene un parámetro legal, ¿no es cierto? Y es la Constitución y las leyes. Entonces yo lo que veo es que el gobierno de Vizcarra, y fundamentalmente el Ministerio de Educación, y sus diferentes ministros, varios de los cuales han sido objeto de interpelación, ¿no?, han apelado a la mentira y a la falsedad como instrumento de imposición de la ideología de género en el país.
¿Ustedes no han pensado que esto obedece, digamos, a un motivo de otra naturaleza? Porque yo me he preguntado, ¿cuál es el interés? O sea, ¿cuál es el interés de imponer la ideología de género? Mi bancada es mayoritariamente pro vida, pro familia. Entiendo que el congresista Tubino también es un congresista pro vida, pro familia. Nos hemos dejado avasallar porque hemos visto esta conectividad fantasiosa que tiene actualmente el Ejecutivo con el pueblo y ese ataque estratégico que se ha venido dando hacia el Congreso, todos los casos de corrupción, todo lo que se ha tejido, los cuellos blancos de Callao y todo lo demás, todo tiene un inicio. Y según el señor Vizcarra, el inicio está en el Congreso de la República. Entonces, al haber este cargamontón hacia el Congreso, como que un poco nos hemos ido replegando, lejos de salir y enfrentar las cosas tal cual, hemos ido cediendo terreno. Yo espero que eso cambie. Yo también, o sea, yo creo que toda la ciudadanía espera que eso cambie. ¿Por qué? Porque yo veo que desde que este gobierno asumió, empezó una campaña de desprestigio del Congreso. Los congresos no son amados en ningún país del mundo, siempre los critican, porque como tienen mucho poder, a la ciudadanía le molesta eso, ¿no? Pero encima la ciudadanía tiene cualquier problema y le echa la culpa a los legisladores. En este caso se ha abusado, digamos, de ese rechazo innato de la población al Congreso y se ha, digamos, fomentado el odio al fujimorismo, ¿no? Un antifujimorismo. Yo debo reconocer algo, ¿no? Si alguien a mí me evalúa en mi discurrir, digamos, en mi actividad cívico-política, porque nunca he estado en un partido político actuando, pero sí cívico-política, digamos, van a darse cuenta que yo he combatido al fujimorismo tenazmente, ¿no? Al gobierno de Fujimori Montesinos, quien le puso todas las denuncias penales fue la abogada que les habla. Entonces, y lo hice ad honorem, por amor al Perú. Entonces, no me pueden decir pues que yo estoy defendiendo el fujimorismo, porque sería una cosa absurda. Pero yo veo que definitivamente estos congresistas que tiene ahora Fuerza Popular, no son pues los congresistas del fujimorismo de Fujimori, de Alberto Fujimori. O sea, yo he encontrado gente que se ha conectado con el sentir de la población, que en este momento no tiene ni voz ni voto, y la mayoría de la población, millones de personas en las calles, ¿no es cierto?, reclamando por sus derechos fundamentales que están reconocidos por la Constitución, por los tratados internacionales de derechos humanos, y ni la Defensoría del Pueblo está de este lado, está del lado opuesto. O sea, se ha puesto el Defensor del Pueblo y la Defensoría del Pueblo a defender a un grupito de gente que recibe millones de dólares del señor Soros, que son un grupito de ONGs, y con este gobierno, que hay una colusión internacional para imponernos una agenda internacional que pretende convertirnos en un anexo de un gobierno mundial. Y esto está documentado, no es invento mío, ¿no es cierto? Esto está documentado, lo dice el mismo señor Soros, que se trata de establecer un gobierno único mundial, el gobierno, el que él le denomina el nuevo orden mundial, que varios presidentes nuestros, incluso Toledo, lo han dicho en su discurso, lo han asumido como un hecho inexorable, ¿no? Entonces, frente a todo eso, la congresista Tamara Arimborgo y, por ejemplo, los congresistas de Fuerza Popular, yo lo que pienso, ¿no?, es si no han reflexionado en que el monstruo es mucho más grande, ¿no es cierto?, que lo que estamos viendo, que los ataques puntuales que les hace el gobierno, porque la estrategia es desacreditar el Congreso, desacreditar a los partidos políticos, o sea, destruir todos los frentes de oposición para imponer una dictadura. Entonces, si ustedes tienen de su lado la Constitución, que les permite, por ejemplo, destituir al presidente de la República que está haciendo esto, ¿por qué hasta el momento no lo han hecho? ¿Por qué hasta el momento ustedes no se sientan y analizan? A ver, un momentito. Todo lo que está haciendo este gobierno es inconstitucional. Está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo lo otro, ¿no es cierto? ¿Por qué no se ponen los pantalones y se amarran las faldas, ¿no es cierto? Y dicen, acá lo que hay que hacer es seguir adelante con lo que nos manda la Constitución, les manda la Constitución, que es destituir al presidente de la República por grave infracción constitucional que establece el artículo 117. El 113 establece la posibilidad de destituir al presidente, y el 117 dice las causales, ¿no es cierto? Una de ellas es grave infracción constitucional, que está tipificada en el 117, y por ejemplo es el impedir el funcionamiento constitucional del Congreso. Y este señor está impidiéndoles a ustedes que funcione el Congreso hace tiempo. Entonces, ¿por qué no lo destituyen de una vez, por favor? O sea, y no es que yo le tenga nada personal al señor Vizcarra, pero quien lo asesora
y que yo lo veo al señor Vizcarra como un títere, que lo están moviendo así con unos hilos, pésimamente asesorado por abogados que tienen interés en usarlo a él, ¿no?, como tonto útil, para generar este cisma político, quebrar la institucionalidad democrática del país e imponer la dictadura del gobierno único mundial que está detrás. Entonces, yo creo que el señor Vizcarra, si no se rectifica, va a terminar en la cárcel. Yo se lo digo sin ánimo de molestarlo. Se lo digo como ciudadana y como si fuera su amiga. Yo, si fuera su amiga y estuviera a su lado y pudiera hablar con usted 5 minutos, señor Vizcarra, le diría, señor Vizcarra, pare esto y deje de escuchar a esos pésimos asesores que tiene, que lo están llevando de la mano a la DIROES. Y entonces, pero yo le pregunto a Tamara Imborgo, ¿por qué ustedes hasta este momento no analizan este tema y ven que la ideología de género en realidad es una herramienta para poder dominar al Perú? Están tratando de envilecer, porque la ideología de género no solamente está en la escuela, está en todas las políticas públicas, porque se trata de cambiar la cultura social de toda la nación y tiene fines de dominación política. Entonces, ¿por qué hasta el momento no se han puesto ustedes a examinar este tema que es de fondo en toda esta problemática? Hay un poder de facto detrás de todo ello. Un poder que gobierna sin haber sido elegido. Y me refiero básicamente a los medios de comunicación, que gobiernan nuestro país. Están marcando la agenda, ¿no? Marcan la agenda de nuestro país, arman ellos mismos, a través de sus operadores, las tan mencionadas encuestas, que ahora le dan un 60% de aprobación al gobierno, mientras que a su grupo de ministros les da, según este poder de facto, la nota aprobatoria de 11. La nota aprobatoria de 11. Y el Congreso cada vez más pequeño, más aminalado, más corto en sus precisiones, en su óptica, respecto a qué quiere el pueblo. Es una manipulación entre la prensa y las encuestadoras. Totalmente. Y la población se cree lo que ellos dicen. Totalmente. Entonces tú te preguntas, ¿puedes luchar contra el 1.000.000 diario que recibe la prensa de parte del Ejecutivo para contraatacar al Congreso? ¿Puedes luchar contra ello? Lo único que yo puedo decir ahora es que por este proyecto de ley, sin haber pagado el 1.000.000 diario, tuve titulares 2 días seguidos. En contra. Lapidarios. Pero el pueblo está conociendo. Claro. Y hay que entender, el señor Vizcarra va a tener que entender, el señor Alfaro va a tener que entender, la prensa en su conjunto va a tener que entender que son los padres quienes deben regir en las políticas educativas de un país. Totalmente de acuerdo, porque eso además es un derecho constitucional reconocido por los tratados que el Perú ha suscrito. Yo sí. quisiera que los colegas congresistas puedan abrir los ojos, ver más allá de un grupete de medios de comunicación concertados, donde básicamente el que lidera actualmente es IDL también, a través del señor Gorriti, a través del señor Álvarez Rodríguez. Entonces tú te preguntas... Que están también en camino a la cárcel, ¿ah? Yo les digo, pues soy abogada penalista, y con todo lo que conozco de crímenes de Estado hay una complicidad ahí espantosa, y tienen una terrible responsabilidad. Y yo lo lamento, porque con el IDL hemos hecho trabajos de promoción de derechos humanos hace muchísimos años, pero era otro IDL, ¿no? Entonces sale un congresista y da un mensaje, toda esa prensa orquestada le cae. Ahorita está de moda a meterle una pedrada al grupo político a los fujimoristas. Está de moda ser anti. Entonces cuando tú levantas tu voz y dices, señor Vizcarra, el día domingo salió una denuncia, un programa dominical donde involucra a su empresa, ¿qué sale inmediatamente? El proyecto de Tamara Imborgo que dice que el enfoque de género causa SIDA y causa cáncer. ¿Para qué? Con la única intención de tapar todo lo que se ha venido cocinando ya respecto a las irregularidades en las contrataciones que hizo la empresa del señor Vizcarra. Eso vamos a verlo después, pero vamos a terminar con el tema de la ideología de género. Esto me parece muy importante. El proyecto no dice
que el enfoque de género produzca SIDA y cáncer. Eso es lo que se llama un parafraseo de una cosa que no se dice, que en fondo es falso lo que dicen los titulares, ¿no? Pero en la exposición de motivos sí dice, ¿no es cierto?, que hay un aumento de los casos de SIDA y de cáncer por la imposición de la ideología de género en la escuela. Pero esto tiene unas fuentes. Vamos a ver si puede ponernos en la pantalla, porque yo preparando esta entrevista con Tamara Arimborgo, busqué las fuentes para que pueda verlo las personas que nos están siguiendo. A ver si lo pueden poner, por favor. A ver, ¿cuál es el primero que han puesto ahí? Datos y cifras. Este datos y cifras es de como yo no lo puedo ver tan, porque es letra chiquita, lo voy a buscar acá. Datos y cifras es de un informe de ONU-SIDA, ONU-SIDA, o sea, es un grupo de la ONU especializado en SIDA. Pero curiosamente este informe es de 1998, pero por eso tiene una virtud. ¿Saben qué virtud tiene? Que era el tiempo en que todavía la ONU no había sido cooptada, ¿no?, por el grupo Soros y sus amigos, estos que quieren imponernos el gobierno único mundial, y ahí dicen la verdad. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a ver lo que dice este informe. Justamente encuentra como grupo de alta vulnerabilidad que contrae SIDA en el mundo, es este asunto de acá está, ¿no?, datos y cifras. ¿Se ve ahí? Las relaciones es el 1, 2, 3, 4, en el cuarto renglón, el cuarto párrafo. Las relaciones sexuales entre hombres son la principal vía de transmisión del VIH en algunas partes del mundo. Eso lo dice el informe, es una conclusión del informe de ONU-SIDA. Entonces, esto era un hecho conocido en el mundo, comprobado médicamente. ONU Salud no es que se sienta a escribir un informe de lo que le parece, sino es la comprobación de un estudio que ha hecho a nivel mundial, y lo reconocí en ese tiempo. Entre el 5 y 10% de todas las infecciones mundiales se producen a través de las relaciones sexuales entre hombres, pero las cifras varían considerablemente de un lugar a otro. Dicen América, bueno, hay una diferencia entre lugares, ¿no es cierto? Y dice que las tasas son frecuentemente elevadas al 70%, ¿no es cierto?, en algunas partes del mundo, como en América Latina, y en la mayor parte de Europa, Australia y Nueva Zelanda. Entonces es un problema mundial donde se reconoce que las relaciones sexuales, homosexuales, ya sea de varones, principalmente de varones, tienen una alta incidencia de VIH. Y además, por ejemplo, hay uno que dice, el coito anal que suele practicarse en las relaciones sexuales entre hombres entraña un elevado riesgo de transmisión del VIH cuando uno de ellos tiene el virus y cuando no se utiliza, preservativo. El tema es, yo dudo mucho que el preservativo pueda ser tan capaz de evitar el contagio, pero el tema es que este informe de ONU, SIDA, hace reconocer un hecho muy cierto, ¿no es cierto?, que la incidencia mayor de VIH es en la población homosexual. Y entonces, esto además está reconocido por un informe de la Defensoría del Pueblo, que ha sido aprobado por una resolución que es 010-2016 DP, que es de Defensoría del Pueblo, y que este informe de Defensoría del Pueblo, que también lo tenemos aquí en la pantalla, que lo vamos a ver a continuación, reconoce pues que hay una incidencia mayor en el grupo, digamos que es un grupo de riesgo para contraer infecciones, en principio ETS, ¿no?, enfermedades de transmisión sexual, y entre ellas el SIDA o el VIH. Muy bien, entonces, y también el cáncer. ¿Por qué el cáncer? O sea, yo lo que he investigado, Tamara, y por eso quería preguntarte respecto a esto, que hay una doctora, Neldy Mendoza, que es especialista en estos temas de ideología de género, ha hecho una maestría sobre estos temas en salud, y esta doctora, a mí personalmente me dijo, doctora, en México la situación es terrible. Yo tengo colegas que me dicen que niñas de 15, 16 años les están vaciando útero, ovarios, mama, porque están con cáncer, porque han empezado a tomar, bajo la ideología de género en la escuela, a los 10 u 11 años, han empezado a tomar la píldora del día siguiente, o les están suministrando anticonceptivos
sin autorización de sus padres. O sea, lo que está haciendo acá el Ministerio de Salud, que te dicen a las niñas de a partir de 12 años pueden ir, si quieren abortar, acercarse a un centro de salud y sin autorización de sus padres les pueden suministrar la píldora al día siguiente, o también anticonceptivos. Entonces, cuando Támara y Borgo ponen su proyecto de ley, que esta imposición de la ideología de género, que ellos llaman enfoque de género en la escuela, está marcando, digamos, una proliferación de casos de SIDA y de cáncer, tiene un sustento. ¿Cuáles son esos sustentos? Cuando nosotros vamos a la exposición de motivos del proyecto, que dicho sea de paso solo tiene 4 hojas, pero a raíz de todo este debate generado ya está llegando mayor fundamentación, que lo vamos a ampliar una vez que este proyecto logre entrar a alguna comisión. Es en trámite documentario. Yo espero que pueda pasar a la Comisión de Constitución y ahí se va a dar la ampliación de la fundamentación. Entonces, este proyecto, en la exposición de motivos, los primeros párrafos, habla qué significa para nosotros el Perú, qué significa para nosotros ser una república democrática, independiente, soberana, en el ejercicio de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Luego, va ampliando un poquito esto lo que tú comentabas respecto a que hay una suerte de colonización internacional que busca, ¿qué? Mellar la identidad de nuestros pueblos, que busca mellar nuestra cultura, que busca mellar nuestras costumbres. Entonces, básicamente empieza la exposición de motivos con este breve enfoque. Cuando ya partimos ya a buscar ya a algún tipo de referencia científica, nosotros vamos. Actualmente, la imposición de enfoque de género en las políticas públicas que contienen o esté influenciada por la ideología de género en todo el orden mundial, está basada en conceptos que no tienen ninguna base científica y se oponen a la explicación científica de la sexualidad y comportamiento humano vinculado a esta, lo que ha ocasionado un grave daño a la niñez y juventud, induciéndoles a tener disforia de la identidad sexual. Disforia de género, lo que dice el Colegio Americano de Pediatría. Disforia de género. ¿Qué es disforia de género? Estoy disgustado respecto a mi sexo biológico. No me reconozco reconozco como mujer. Sino como lo que no soy. Sino como lo que no soy. Entonces, como conlleva todo esto, ya viene lo que se está aplicando en el Perú. Desde hace 2 años hay una resolución ministerial en el Ministerio de Salud, hormonización libre. Que produce cáncer. Ya se está aplicando acá en el Perú. Pero eso produce cáncer. O sea, la hormonización de cualquier edad, produce cáncer. Ahora en un niño es muchísimo más peligroso. Por eso es que están vaciando útero y ovarios y mamas a las niñas en México. Y tú dices, en la selva y en la sierra no hay medicina. En un centro de salud en Satipo, decía la enfermera, acá no hay medicina, pero sí hay hormonización. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y sigue, porque esa es una parte que yo solamente quiero coger para llamar la atención, para jalar la atención de los padres de familia. No estamos inventando, ya se está dando acá, con nefastos efectos sociales que se traducen en alta tasa de suicidio infantil y juvenil, problemas psiquiátricos y psicológicos, enfermedades de transmisión sexual. Ahora también ya se viene repartiendo con total libertad lubricación y condones en todos los centros de salud, en las instituciones educativas. Entonces, si te reparten estos sachets de lubricación, ¿qué quiere decir? ¿Me lo vas a guardar? ¿Lo vas a tener ahí de adorno? Ve, tienes 12 años, úsalo. Eso es lo que están haciendo. Indirectamente, ese es el mensaje. Y están satanizando. Yo he sabido de algunos grupos que han entrado a algunas escuelas a enseñar la importancia a los niños de hacer un pacto de pureza, de castidad, ¿no? Dicen, ¡qué horror! ¿Qué es eso? ¿No? Y más bien están abriendo investigaciones a los directores y profesores que están autorizando, digamos, enseñanzas o clases de este tipo. Y que aprovechan estos grupos en el curso de religión, por ejemplo, entran a enseñar la importancia de la castidad. Y qué interesante sería enseñar a los niños, porque los niños en principio no tienen la madurez para entrar a tener relaciones sexuales, pero la ideología de género, por si no lo saben,
incentiva las relaciones sexuales tempranas. O sea, dicen que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales, a ejercer su sexualidad. Eso es un disparate, pues, porque los niños no tienen la madurez ni física, ni intelectual, ni moral para poder emprender una relación de pareja. Entonces, esto es lo que explica, pues, Tamar, esto es lo que explica las fiestas de perreo, las fiestas semáforos. Yo cuando estaba leyendo un periódico y veía, ¿no? Entra policía y encuentra pues 40, 50 niños de escuela con uniformes escolares, fiesta de perreo. ¿Qué es la fiesta de perreo? Yo no entendía que era una fiesta de perreo. Yo pregunté y me explicaron, todos se acuestan contra todos, ebrios, drogados, y sin importar si es hombre o mujer, o sea, se acuestan indistintamente. Y yo decía, Dios mío, ¿qué les están enseñando en la escuela? Esto pues, ideología de género. Y los padres que ven que su hijo, su hija regresa, como aparentemente salió de la casa, no saben que está pasando esto. Y es que en ausencia de una enseñanza de valores, que más bien debería estarse fortaleciendo en las escuelas, les están dando esto. Y tú le preguntas al ministro de Educación, oye señor, ¿usted va a escuchar a los padres? No, yo soy el órgano rector. Yo soy el que toma las decisiones. Han salido con eso, ¿no? Sí. Yo tomo las decisiones y yo aplico esto y aquello. Hay algo, y eso me decepciona. Sí, él tomará las decisiones y todo, siempre y cuando los padres se lo permitan. Exacto. Siempre, y los padres, yo hago un llamado a los padres de familia, revisen los textos escolares que van a entregar a los niños. Ahora que inicia el año escolar y les están dando un listado, los que están en colegios particulares, para textos a comprar, vayan y revisen el texto. Bueno, en el de primero y secundaria, de personas, familia y relaciones humanas, hay una clase de 5 páginas de masturbación, que dice que es buenísima, maravillosa, ¿no? Y además tiene una clase práctica, dice tarea para la casa, que vayas en la intimidad de tu cuarto y que te mires con un espejo, para que te des cuenta cuáles son los cambios que has tenido ahora que has entrado a la pubertad. Un niño de 11 años o 10 que llega a primero y secundaria, que nunca se miró los genitales con un espejo, es la primera vez que lo hace, y tiene que encontrar 3 cambios. Santo Dios, qué tarea más complicada. Quieren que el niño esté suficiente tiempo mirándose los genitales con un espejo para que termine masturbándose. ¿Qué ha producido esto? No solamente hipersexualización de los niños y que empiecen a estar inquietos por tener relaciones sexuales. Hace 2 días veo en una de las redes de WhatsApp que un profesor de un colegio nacional dice, terrible la situación. Ya van 2 veces que encontramos a los niños de tercero de secundaria masturbándose en clase, o sea, hay una interrupción de la clase, ¿no? O sea, están esperando que entre el profesor y masturbándose en el salón de clases frente a las niñas, y las niñas jajaja, jijiji. Todo el mundo viendo un espectáculo de masturbación en vivo dentro de la clase. O sea, esto, señor ministro de Educación, no tiene parámetros de razonabilidad. O sea, se ha perdido la cordura en este país y en el mundo, porque en el mundo están bien promoviendo esto, pero ¿cómo es posible que ustedes, siendo autoridades de educación, el señor Vizcarra y todos los miembros de este gobierno, siendo autoridades políticas, estén permitiendo el envilecimiento de nuestra nación? Tamara Arimborgo, yo ahorita quiero preguntar, en este contexto de cosas, yo sé que también la bancada de Fuerza Popular ha presentado otro proyecto, donde no mencionan los efectos. ¿Qué posibilidades hay de que toda la bancada o los congresistas que firmaron este otro proyecto, ¿no es cierto?, se pongan de acuerdo para hacer un proyecto consensuado? Porque la virtud de que se presenten diferentes proyectos es que se apruebe uno mejor, no con la sumatoria de los aportes de todos. Entonces, ¿qué probabilidad hay que eso se produzca? Cuando yo me enteré de que ya dentro de la bancada ya había un proyecto en ese sentido, y el mío había ingresado a bancada hace aproximadamente 2 años, yo venía pidiendo que pase el filtro, y yo pedí, ¿no? Ok, ya hay un proyecto casi con el mismo sentido, con luz verde, por favor, pues revisen el mío, que también tiene mucho tiempo ya en bancada. Yeah. Revisaron mi proyecto, obtuvo luz verde con la única intención de que puedan sumar. Yo espero también que otros colegas congresistas que vienen cocinando iniciativas legislativas puedan ingresarlo también y podemos hacer una cosa común, porque finalmente todos los proyectos se van a acumular. Le van a encontrar algún ápice de que puedan ir juntos, van a acumular y va a salir un dictamen totalmente ampliado. No va a salir
un dictamen con 4 hojas, jamás. Claro. Va a salir totalmente ampliado. Acá lo que se ha tratado es de satanizar este proyecto. Eso es lo que se ha tratado. Porque hay intereses creados, ¿no? O sea, en la prensa que está contratada para hacer esto. O Y sea, porque me queda clarísimo. Y porque apareció justo al momento cuando ya se daban todas estas denuncias contra el Ejecutivo. Porque apareció en ese momento. Entonces encontraron la razón suficiente. Vamos tocando a la congresista, vamos tomándola como piñata. Pero creo que les ha salido un boomerang, creo que les ha salido un boomerang porque más bien te han dado oportunidad de sustentar tu proyecto públicamente que no te iban a permitir jamás. O sea, no te iban a dar el espacio para sustentar el proyecto. Así que en buena hora. Nos vamos a un corte un momentito, por un minuto y volvemos. Gracias. Muy bien, entonces estamos en claro, pues que hay una campaña de destrucción de todo proyecto de ley que se oponga a esta agenda perversa de imponer la ideología de género en nuestro país. Y esto tiene una perspectiva, Tamar. No es solamente el tema de que quieren, pues, homosexualizar a los niños, porque eso a mí me queda claro. Estos quieren homosexualizar a los niños, tanto varones como mujeres. El asunto está ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y esto va también de la mano con el encubrimiento de la corrupción que estamos viendo, ¿no? Hay un encubrimiento de la corrupción de este gobierno, el tema Cornirse es escandaloso, el señor Vizcarra puede decir que, bueno, pues él era proveedor de una empresa que no conocía, que no sabía quiénes eran sus accionistas, pero él no puede decir que no sabía que era apoderado de Graña y Montero, ¿no es cierto? Entonces, el ser apoderado es ser la persona de confianza, de máxima confianza, de una empresa como para ser su representante, su apoderado. Entonces, yo como abogada conozco eso muy bien. Entonces, yo cualquiera no nombraría a mi apoderado, pues, ¿no es cierto? A Támara sí la nombraría, ¿no? Una mujer impecable. Yo celebro además su valentía de que haya tenido esto, su entereza. Muchos no saben que ella es abogada y entonces que ella sabe muy bien lo que está planteando. Sí. Pero yo quisiera que me respondan, ¿no es cierto? O sea, hay algo acá que busca encubrir la corrupción de este gobierno y que a la par está ocultando con todas estas mentiras que la ideología de género o el enfoque de género, como le han llamado astutamente, es simplemente para buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que es mucho más profundo, hay un plan mayor. ¿Y qué piensan hacer ustedes como congresistas que tienen en realidad, ustedes como escenario legislativo, tienen mucho por hacer respecto a este tema? O sea, en principio, poner tope al abuso del poder que nos está imponiendo una agenda extranjera para convertirnos en colonia de un gobierno mundial, y la otra es con respecto al punto concreto, esta herramienta de la ideología de género que ellos están usando para imbecilizar a la población, comenzando por los niños y hacerlos dominables. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Támara Arimborgo? ¿Qué va a hacer el Congreso de la República? Escuchar al presidente Martín Vizcarra a mí me recuerda el banquito de PPK. Yo tenía un banquito que ayudaba para que finalmente Odebrecht podría conseguir por ahí un crédito y podría licitar las grandes obras con el Perú. Entonces, pero su banquito, que también estaba bien maquillado, nadie lo tomaba como un acto de corrupción. Actualmente, al abrirse la investigación contra el consorcio Conirsa, ya empiezan a salir los congresistas que bailan tango con el presidente a decir una simple cosa, ¿no? Por favor, bajemos los niveles de confrontación. Porque ya no les conviene. Dejemos ahí, evitemos especular sobre el presidente Martín Vizcarra.
Por favor. Entonces sí empiezan a salir estos yo diría, pseudos padres de la patria, porque no están velando por los intereses de la patria, están velando por sus propios intereses, lejos de hacerle frente. Espero que esta indagación preliminar que se ha abierto en la Comisión de Fiscalización, los felicito, finalmente dé frutos. Saludo la posición también de la congresista Rosa Bartra, quien ha manifestado, ¿no?, que está llana a que se investigue todo el tema de Conirsa. Si bien es cierto, en su momento no se investigó porque Martín Vizcarra no era funcionario, estaba como vicepresidente y todo lo demás, tenía un perfil más bajo. Pero muy bien que ya estaba haciendo algunos contratos que no fueron nada claros respecto a Chinchero. Muy bien, que ya seguramente venía haciendo esas cositas y nosotros tenemos que pasarlo por alto. Espero yo que con esta indagación no solamente se quede en un solo hilo, sino que abarque más. Abarque más, y si queremos limpiar la corrupción tal cual declaró el señor Martín Vizcarra, que este es el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad, caiga quien caiga, espero que él tenga la valentía de dar la cara y que no se escude en que él es el presidente de la República y tal cual lo venía haciendo el señor Pedro Pablo Kuczynski. Soy presidente de la República y nunca dio la cara. Ojalá que el señor sea el primero en presentarse cuando sea citado. ¿Tú crees que puede él tener la capacidad de abanderar la lucha anticorrupción teniendo implicancias de vinculaciones con la empresa Graña y Montero y el grupo Odebrecht? Definitivamente han buscado la forma, cómo empoderarle a este señor. Y han dicho, todos son corruptos, menos él. Menos él, ¿no? Todos están metidos en la cochinada, menos él. Pues ahora, a partir de estas indagaciones que se están aperturando, espero que el señor tenga la hidalguía, la valentía de salir y dar la cara. Y no estar escudándose en comentarios a veces fuera de lugar, como ahora está reclamando por qué el tema de doctor Carguancho, que porque esto, que porque eso, metiéndose en temas donde no debería de estar incluido el señor, debería de estar viendo desde fuera como mandatario. Pero él ahora se mete, ¿por qué? Porque está buscando distraer. Pero él no puede hacer eso, o sea, él no puede meterse en lo que hace un poder del Estado autónomo y lo está haciendo. Por ejemplo, eso es una infracción constitucional que amerita, por ejemplo, la destitución. Y lo viene haciendo sistemáticamente. Es lo que hizo con la Fiscalía. Es lo que hizo con la Fiscalía, es lo que hizo con el Ministerio Público. Lo presionó de tal forma que vimos el desenlace el 31 de diciembre, que dejó todo lo que estaba haciendo en el Brasil, vino desesperado a intentar meter una iniciativa legislativa que todos los constitucionalistas dijeron que era anticonstitucional. Así es. Y ahora nos están obligando a, como de lugar, sacar ya un predictamen. ¿Sobre ese mismo proyecto de ley? Espero que se haga con todas las modificaciones, porque se han presentado constitucionalistas de renombre a la Comisión de Constitución, pero también sé que a través de su Comisión de Justicia, que es la comisión que le hace la comparsa, que le sigue la comparsa, no podría ser de otra forma, son de la bancada oficialista, también pueda esperar. Hoy a las 11 de la mañana ya se va a aprobar el predictamen. Creo que va a haber todavía discusiones previas, porque no podemos decir a todos sí señor. Tenemos que analizarlo aún más. Y en mi entender, la Comisión Primigenia en todo esto es la Comisión de Constitución. Es que la herramienta ha sido, cuestión de confianza. Si no te cierro, te cierro. Lo que tienen que hacer es destituirlo. Esto está clarísimo en el artículo 117 de la Constitución. Está impidiendo el funcionamiento constitucional del Congreso. Si no permite el presidente de la República que ustedes debatan, analicen un proyecto de ley, lo aprueben, lo modifiquen o lo rechacen, entonces eso es una clara violación de la autonomía del Poder Legislativo y simplemente procedan a destituirlo. Yo no sé por qué ustedes están esperando tanto tiempo. Es algo que no pueden permitir que ponga al Poder Legislativo. Ya puso al Ministerio Público contra la pared. Y lo que han hecho los fiscales supremos, que a mi modo de ver me parece penoso, ¿es cierto?, es obligar al señor Chávarri a renunciar. Tienes que renunciar. O sea, has cometido errores. ¿Qué errores cometió el señor Chávarri? Increíble. Decir que el señor Vizcarra tenía 46 denuncias penales. Y otra es decir, un momentito, yo estoy preocupado porque estos fiscales, Pérez y Vela, están haciendo un acuerdo con Odebrecht solamente por 4 casos. Y con una indemnización irrisoria, y encima Odebrecht va a seguir trabajando en el Perú. O sea, el que habló fue el señor Chávarri. O sea, por informarnos a la nación, y gracias a eso, ¿no?, hoy hay una marcha
¿no?, de la ciudadanía en contra de Odebrecht, y debería también emprenderse en contra, pues, de los funcionarios deleznables que están de común acuerdo con Odebrecht para que siga operando en el Perú. Entonces, y esto ha ameritado que finalmente lo saquen, o sea, lo obliguen a renunciar al señor Chávarri. Yo creo que el Congreso de la República no debería permitir esto. Debería de levantarse, porque también hemos encontrado ahí los nexos que ya tiene el presidente de la República, que ya hay congresistas, repito, congresistas afín a todo lo que él viene haciendo, todo lo que él viene, a la matonería que él tiene frente al Congreso, y aplauden las decisiones Pero no son de su bancada, son de otras bancadas. Son de otras bancadas. Mi bancada ahora solo tiene 56 votos. Es un poco más complicado lograr los votos necesarios para ciertas acciones. Me gustaría que otras bancadas también puedan ir sumándose, pero ahora tenemos a una bancada de Nuevo Perú que también anda de comparsa con el Ejecutivo. Pero eso tiene una explicación. Sí, lo sabemos, y lo sabemos muy bien. Los partidos de izquierda están recibiendo financiamiento de Soros en todo el mundo. Muy bien, en todo el mundo. Entonces están detrás de la agenda esta de la muerte, siempre con sus proyectos de ley, están a favor de la ideología de género, están a favor de toda la agenda de este gobierno. Y eso tiene una traducción política internacional y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esos movimientos que en este momento aparecen entre bambalinas como que fueran la gran solución al país y son el gran peligro, no solamente de seguir con esta misma agenda, sino de que se pervierta aún más. Entonces, yo le agradezco infinitamente a Tamara Arimborgo por haber estado esta mañana con nosotros. Espero que no sea la única vez. O sea, que tengamos tenemos muchos temas para conversar. Ya la están conociendo. Yo la conozco desde hace un buen tiempo y le he conocido de que es una persona de entereza moral, que realmente prestigia a su bancada y que nos da a entender que, pues, en Fuerza Popular en este momento no todos son como piensan que son la mayoría del pueblo, que ha sido en este momento engañado por la prensa para hacer creer, o sea, que todos son satanizados y que todos son lo mismo que el fujimorismo de los 90. Creo que esto no es verdad y creo que hay que rescatar a los buenos congresistas, porque eso es descubrir la verdad. Muchas gracias. Estamos el próximo jueves a las 9:30, nuevamente en Expreso TV Digital, descubriendo la verdad. Solamente me hacen recordar, acá tengo personas que quieren marchar el día de hoy en contra de Odebrecht. Yo les digo, marchen en contra de Odebrecht y en contra de los funcionarios corruptos de este gobierno que se están prestando a hacer acuerdos con Odebrecht que lesionan la dignidad y los intereses nacionales. En el Parque Kennedy a las 5 de la tarde se encuentra esta marcha. Muy buenos días. Gracias, Beatriz.